21 misterios y tragedias del Everest, aún sin resolver. Solo desde 1953, año en el que el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzin Norgay hicieron la primera cumbre de la historia en el monte más alto de la Tierra, decenas de miles de personas han intentado escalar el Everest y, hasta diciembre de 2024, poco más de 7.200 personas lo habían conseguido. Y es que ascender a la cumbre del Everest, situada a casi 8.850 metros sobre el nivel del mar, es uno de los desafíos más grandes que se pueda imaginar. A nivel del mar, la sangre humana está saturada de oxígeno, entre un 98 y un 99%, saturación que se desploma a 40% en la cumbre del Everest. Si una persona es depositada en la cima del monte en un helicóptero, evitando el esfuerzo de la escalada, de todas formas tendría que arreglárselas con menos de la mitad del oxígeno en su sangre. Ahora hay que sumarle el ascenso de 5.850 metros desde el campamento base, situado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y se tendrá una mejor idea de la proeza que supone hacer cumbre en el Everest. Por ello no es de extrañar que el Everest esté lleno de misterios y tragedias, muchos de ellos sin resolver, un fascinante y sobrecogedor tema que hoy presentaremos. ¿Quiénes son los Sherpa, que son la élite del montañismo en el mundo? ¿Qué pasa con el cuerpo humano en la zona de la muerte del Everest? ¿Qué es el fenómeno llamado el Valle del Arco Iris? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterio de la expedición británica de 1924, de Mallory y Andrew. La expedición británica del monte Everest del año 1924 fue la segunda expedición con el objetivo de lograr la primera ascensión de la cima más alta del planeta, después de la de 1922, también realizada por montañistas del Reino Unido. En la expedición de 1924, el montañista y militar Edward Norton estableció un récord mundial de altitud de 8.572.8 metros, sin usar oxígeno en la ruta, que se mantuvo vigente durante 30 años. En esta expedición, los montañistas George Mallory y Andrew Sandy Irvine desaparecieron en su tercer intento de hacer cumbre. La desaparición de Mallory e Irvine dio lugar a una serie de especulaciones sobre si uno de ellos, o ambos, pudieron haber alcanzado la cima antes de desaparecer. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, a 8.156 metros, pero sin pistas sobre si alcanzó la cumbre. Los restos parciales de Irvine fueron hallados en 2024 por un equipo de National Geographic durante un descenso del glaciar Rongbuk por la cara norte. Durante la selección de los montañistas de la expedición, George Angel Finch, nacido en Australia, quien había impuesto el récord de altura en 1922, fue propuesto pero finalmente resultó excluido. Las autoridades de Gran Bretaña querían que la primera cumbre de la montaña más alta de la Tierra la hiciera un británico. En principio, Mallory, quien encontraría la muerte en la expedición, se negó a participar si Finch era apartado, pero accedió a hacerlo después de la intercesión de la familia real. Número 2. El fenómeno del factor del tercer hombre en el Everest. En 1933, al montañista británico Frank Smith solo le faltaron 300 metros para convertirse en la primera persona en hacer cumbre en el monte Everest, en una expedición caótica en la que sus compañeros se retrasaron por los fuertes vientos. Más tarde, Smith asentó en su diario algo que después ha sido llamado el factor del tercer hombre. Relató cómo, en un momento del ascenso, metió la mano en el bolsillo, sacó una rebanada de pastel de menta Kendall, la partió por la mitad y se dio la vuelta para darle la otra mitad a un compañero, pero no había nadie acompañándolo. El montañista escribió: «Durante todo el tiempo que escalé solo, tuve la fuerte sensación de estar acompañado por una segunda persona. La sensación era tan intensa que eliminó por completo la soledad que de otro modo podría haber sentido». Pero, ¿por qué se dice el tercer hombre y no el segundo? En 1916, después de pasar grandes vicisitudes en la Antártida, Ernest Shackleton escribió: «Sé que durante esa larga y agotadora marcha de 36 horas sobre montañas y glaciares sin nombre, a menudo me parecía que éramos 4, no 3. Este misterioso cuarto hombre de Shackleton fue convertido en tercero por T.S. Eliot en su poema La Tierra Baldía, y de allí pasó al relato de Smith.
John Yeager, autor del libro El factor del tercer hombre, sobreviviendo a lo imposible, dice: es evidente que este fenómeno tiene una explicación espiritual o religiosa. Y añade: muchos escépticos y no creyentes también tuvieron esta experiencia y la atribuyen a otras explicaciones, y sin duda hay una base científica muy interesante que la respalda. Número 3. La avalancha del 2014 en el Monte Everest. El 18 de abril de 2014, los seracs, o columnas del hielo glacial en el espolón occidental del Monte Everest, fallaron, produciendo una avalancha que mató a 16 sherpas escaladores en la cascada de hielo Khumbu. Se rescataron 13 cuerpos en las siguientes 48 horas, mientras que los 3 restantes nunca fueron recuperados, debido al gran peligro de intentar el rescate. La tragedia provocó tensiones entre el pueblo sherpa y el gobierno de Nepal por las escasas compensaciones gubernamentales a las familias de los fallecidos y los indígenas, cuya actividad es vital para el montañismo en Nepal, y los ingresos turísticos que genera, amenazaron con ir a una huelga. El 22 de abril del año 2014, los sherpas anunciaron que no trabajarían más en el Monte Everest durante el resto del año, como homenaje a los fallecidos. La cascada de hielo de Khumbu, donde se produjo la mortal avalancha, es el mismo lugar en el que ocurrió el llamado desastre del Monte Everest del año 1970. En esa ocasión, 6 sherpas nepalíes murieron en una avalancha cuando prestaban servicio a la expedición japonesa de esquí al Everest de 1970. Número 4. El misterio de la altura del Everest. En estricto rigor, la altura del Monte Everest está en un proceso continuo de cambio debido a la erosión de los ríos y a los choques de las placas tectónicas. El Himalaya se formó precisamente por las colisiones entre las placas euroasiática e india hace entre 40 y 50 millones de años, y estos choques continúan, elevando la cima del Everest. Por otra parte, la acción erosiva milenaria de los ríos va excavando grandes cantidades de roca, lo que provoca un efecto rebote en la corteza terrestre que también impulsa la cumbre hacia arriba. Se cree que durante los últimos 89.000 años este efecto ha elevado el Everest entre 15 y 50 metros. En total, la cumbre del monte se eleva cerca de 1 milímetro por año. Obviamente, los efectos geológicos y erosivos son de larguísimo plazo y no tienen nada que ver con los cambios en altura medida en los últimos 2 siglos, que son atribuibles principalmente a los instrumentos y métodos de medición. También está el asunto del espesor de la capa de nieve en la cumbre, que cambia en el transcurso del tiempo. Así, la primera medición rigurosa, realizada en 1856, arrojó una altura de 8.840 metros, que subió a 8.848 metros un siglo después. En 1999 ya se disponía del GPS, y la medición fue de 8.849.87 metros. La más reciente, realizada en 2020 por un equipo chino y nepalí, determinó una altura, incluyendo la nieve, de 8.848.86 metros para el Monte Everest, con una desviación estándar de 1.27 centímetros. Número 5. ¿Quiénes son los Sherpas? La élite del montañismo en el mundo. El pueblo Sherpa es un grupo étnico tibetano nativo de las regiones más montañosas de Nepal, India y la región del Tíbet en China, aunque la mayoría de la población actual es nepalí. Los Sherpas son montañeros de élite, además de expertos en su región, y fueron valiosos colaboradores de las primeras exploraciones del Himalaya, sirviendo como guías y porteadores a través de altitudes extremas, en los picos y pasos regionales, en particular para las expediciones de escalada del Monte Everest. Uno de los Sherpas más famosos es Tenzin Norgay, el guía nepalí que hizo cumbre junto con Edmund Hillary en la primera ascensión del Monte Everest del 29 de mayo de 1953. Otro célebre Sherpa es Kami Rita, el montañero nepalí que en mayo de 2024 escaló el Everest por vez número 30, mejorando su propio récord mundial. En la jerga del montañismo, el término Sherpa se ha convertido en sinónimo de guía, independientemente de que la persona pertenezca o no al pueblo Sherpa. La capacidad de escalada de los Sherpas está influida por una adaptación genética a la vida en grandes altitudes. Algunos de estos factores incluyen una capacidad única de fijación de la hemoglobina y la doble producción de óxido nítrico. Número 6. La expedición de Maurice Wilson. Maurice Wilson fue un soldado, aviador y místico británico conocido por su trágico intento de escalar el Monte Everest en solitario en 1934. A menudo señalado como extravagante y excéntrico, Wilson deseaba alcanzar la cima más alta del planeta, como plataforma publicitaria para promover su creencia de que los problemas del mundo se podían resolver mediante una combinación de fe en Dios y ayuno. A pesar de que carecía de experiencia tanto en montañismo como en aviación, pudo volar desde Gran Bretaña hasta India, entrando subrepticiamente en el Tíbet y escalando 6.920 metros en el Everest,
Antes de morir en el intento por coronar el monte, su cuerpo fue encontrado el año siguiente por montañistas británicos. Durante la guerra, Wilson había vivido una experiencia que quizás les llevó a sobrevalorar sus capacidades. Rápidamente alcanzó el grado de capitán durante la Primera Guerra Mundial y en abril de 1918 fue el único superviviente ileso de su unidad cuando le tocó defender en solitario un puesto de ametralladoras bajo ataque alemán. Poco después fue gravemente herido y la guerra terminó en noviembre de ese mismo año, cuando estaba convaleciente. Más tarde enfermó y sanó misteriosamente en el año de 1932, según él, después de un tratamiento secreto que incluyó 35 días de ayuno absoluto y oración intensiva. Una vez recuperado, empezó a preparar su arriesgado proyecto de escalar el Everest, que 2 años después le costaría la vida. Número 7. ¿Qué pasa con el cuerpo humano en la zona de la muerte del Everest? Aunque el aire contiene un 21% de oxígeno a cualquier altitud, las moléculas del gas se descomprimen y dispersan cada vez más a medida que se asciende debido a que la presión atmosférica se reduce con la altura. La presión atmosférica en la cumbre del Everest es cerca de 1/3 de la existente a nivel del mar. En consecuencia, la cantidad de oxígeno disponible es drásticamente menor y el cuerpo humano puede sufrir daños irreparables por falta del elemento gaseoso. Para los montañistas de élite, hombres y mujeres sanos y en excelente forma física, hay una región, por encima de los 8.000 metros sobre el nivel del mar, llamada Zona de la Muerte. Aunque por razones obvias la zona de la muerte más famosa es la del Everest, todos los montes de más de 8.000 metros de altitud, llamados los 8.000, 14 en total, la tienen. Un popular reto en el montañismo de élite es escalar los 14 8.000, hazaña lograda por primera vez en 1986 por el italiano Reinhold Messner. En la zona de la muerte hasta los montañistas más capacitados flaquean y muchos intentos de ascensos de 8.000, incluyendo el Everest, quedan abortados en esta inhóspita altitud. Número 8. La leyenda del Yeti en el Everest. El Yeti es una legendaria criatura simiesca que supuestamente vive en la cordillera del Himalaya, llamada el abominable hombre de las nieves en Occidente. Se han referido numerosos avistamientos del Yeti, todos anecdóticos, respaldados por dudosas fotografías y videos, e incluso moldes de grandes huellas. Los investigadores han rastreado el origen del Yeti hasta una combinación de factores, incluido el folclore Sherpa y animales erróneamente identificados, como osos y yaks. El Yeti ha sido comparado con Pie Grande, la mítica criatura, enorme y peluda, de los bosques norteamericanos. El nombre abominable hombre de las nieves fue acuñado en 1921, después de la expedición británica de reconocimiento al monte Everest de ese año, liderada por el teniente coronel Charles Howard Bury. En el libro sobre su expedición, Howard Bury señala que en el cruce del Lakpa, un collado situado a 7 kilómetros al noreste del Everest, avistaron unas huellas probablemente causadas por un lobo al galope. Sin embargo, los guías Sherpas que acompañaban la expedición afirmaron que las huellas debían ser las del hombre salvaje de las nieves, el nombre Yeti para identificar a la criatura de origen tibetano. Número 9. El misterio del Botas Verdes. Botas Verdes es el nombre dado a un escalador no identificado que murió cuando calzaba unas botas marca Koflach, de ese color, 8.500 metros sobre el nivel del mar, en la ruta principal de la arista noreste del monte Everest. Existen algunas teorías sobre la identidad, siendo la más probable la que afirma que se trata de Sengwan Plathor, un indio que formaba parte de la expedición de la policía fronteriza indo-tibetana, fallecido en el desastre del monte Everest de 1996, llevando unas botas Koflach verdes. Todas las expediciones desde la ladera norte del monte podían ver los restos con botas verdes en una cueva de piedra caliza, hasta que fueron trasladados en 2014. Durante el desastre del año 1996, 6 escaladores de la expedición de la policía fronteriza indo-tibetana quedaron atrapados en una ventisca antes de llegar a la cima. 3 prefirieron darse vuelta, pero el jefe policial Tenzwan Palkhor, Dorje Morup y Subedar Tenzwan Smanla decidieron continuar. Avisaron por radio que habían alcanzado la cumbre y tras realizar una ofrenda, el jefe Palkhor decidió quedarse un rato solo y ordenó a sus subordinados que bajaran. Ninguno de los 3 regresó al campamento superior, situado a 8.300 metros sobre el nivel del mar. Un grupo de escaladores en la expedición se topó con los cuerpos de Morup y Smanla, por lo que se cree que el Botas Verdes es Palkhor. Número 10. El astronauta que murió en el Everest. Carl Gordon Hennish fue un científico espacial y astronauta estadounidense que participó en las misiones Apollo y Skylab y voló en 1985 en el transbordador espacial Challenger, que estallaría poco después de despegar en enero de 1986, matando a sus 7 tripulantes.
En 1986, Ganesh se jubiló como astronauta, pero continuó trabajando para la NASA como científico senior en la rama de ciencias espaciales, estudiando los desechos espaciales y los riesgos para la estación espacial. A comienzos de octubre de 1993, encontrándose de permiso laboral, decidió participar en una expedición al Everest de un grupo de investigación británico. Ganesh quería probar, a diferentes altitudes, un dispositivo desarrollado por la Agencia Espacial Estadounidense, llamado contador proporcional de equivalente tisular. Comenzó su ascenso el 4 de octubre de 1993 y a 6.700 metros sobre el nivel del mar reportó problemas respiratorios, por lo que regresó al campamento base después de unos fallidos intentos de normalizarlo con oxígeno. Al día siguiente, Ganesh, de 66 años, murió mientras dormía a consecuencia de un edema pulmonar de gran altitud. Número 11. La tragedia de Marco Siffredi. Marco Siffredi fue un montañista y snowboarder francés, primera persona en descender en snowboard el monte Everest, hazaña que realizó por el corredor Norton en 2001. Siffredi alcanzó por primera vez la cima del Everest el 23 de mayo del año 2001 con ayuda de oxígeno y de 2 sherpas que le llevaban el equipo. Quería realizar su inédito descenso por el corredor Hornbein, al que consideraba el santo grial del snowboarding, pero este no tenía suficiente hielo. Sin embargo, realizó su proeza por el corredor Norton. A comienzos de agosto de 2002, Siffredi partió hacia Nepal con la intención de realizar el primer descenso en el snowboard del Everest por el corredor Hornbein, ya un poco tarde en la temporada para alcanzar la cumbre del monte. Sin embargo, el francés hizo cumbre el 8 de septiembre del año 2002, aunque las condiciones del tiempo cambiaron y sus sherpas acompañantes le recomendaron que no intentara el descenso por Hornbein. Siffredi insistió en hacerlo y desapareció en la aventura. Su cuerpo no ha sido encontrado. Número 12. Los fantasmas del Everest. El Sherpa Pemba Dorje se dio a conocer en 2004 por 2 razones. La primera es que el 21 de mayo ascendió el Everest en un tiempo récord de 8 horas y 10 minutos. Y la segunda es que 3 días después, el 24 de mayo, afirmó haber presenciado un espectáculo sobrenatural. Según Dorje, cuando se acercaba a la cumbre por el Collado Sur, se vio rodeado por una serie de cuerpos fantasmales. El Sherpa dijo: al detenerme en un montículo de rocas, vi unos espíritus en forma de sombras negras que se acercaban a mí, extendiendo las manos y pidiendo algo de comer. Creo que eran los espíritus de los numerosos montañeros que murieron durante y después de su ascenso al monte Everest. Los cuerpos de muchos de los fallecidos aún permanecen en la montaña, y un escalador que falleció por una caída accidental aún cuelga de una cuerda. De acuerdo con las ancestrales tradiciones del pueblo Sherpa, los espíritus de los montañistas insepultos fallecidos en el Everest vagan por las laderas del monte y no alcanzarán la paz hasta recibir su sepultura digna. Número 13. El misterio de los 4 cuerpos encontrados. El 22 de mayo de 2017 llegaron al campamento base del monte Everest informes sobre el hallazgo de 4 cadáveres en una tienda de campaña en el Campo 4, situado a 7.950 metros. Los cuerpos fueron encontrados por un equipo enviado a la montaña para recuperar el cadáver de un escalador eslovaco que había fallecido 3 días antes mientras ascendía, y en principio se presumió que se trataba de 4 desafortunados montañistas que habían muerto por el mal de altura. Sin embargo, ninguna de las agencias dedicadas a organizar los ascensos del Everest había reportado ningún cliente desaparecido, y mucho menos 4, desatándose la confusión sobre quiénes podían integrar el cuarteto de muertos de la carpa. El ministro de Turismo de Nepal reveló que creía que los cuerpos pertenecían a escaladores de la temporada anterior, pero esta afirmación también carecía de evidencias de respaldo, de manera que el caso sigue abierto, siendo uno de los muchos misterios en torno a la montaña más alta y también la más misteriosa de la Tierra. Número 14. Willie Steck murió preparándose para subir al Everest. Intentar ascender la montaña más alta del planeta, sin más oxígeno que el que puede tomarse escasamente del aire, requiere de un concienzudo periodo de preparación y aclimatación a grandes alturas. El popular escalador suizo Willie Steck falleció el 30 de abril de 2017 en un accidente mientras estaba preparando para ascender, según informó el Ministerio de Turismo de Nepal. Steck, de 40 años, apodado La Máquina Suiza por sus rápidas escaladas y ganador de múltiples premios, murió en un accidente mientras se aclimataba para intentar un ascenso sin oxígeno por una peligrosa ruta. Su cuerpo fue rescatado de la base del Nuptse, un monte que comparte una cresta común con el Everest. Tuvo un accidente en la pared del Nuptse y murió. Parece que se resbaló, dijo el director de la Asociación del Montañismo de Nepal, Anand Sering. Steck se preparaba para escalar el Everest por la arista oeste, una ruta que ha ocasionado más muertes que ascensos exitosos.
El 26 de abril, comentó en su página de Facebook que había tenido un día rápido desde el campamento base hasta los 7.000 metros y de regreso, ya que creía que la aclimatación activa era la forma más efectiva de prepararse para la gran altitud. Número 15. La tragedia de Szilárd Szuchagda. Szilárd Szuchagda fue un escalador húngaro conocido por sus ascensiones de 8.000 sin oxígeno suplementario. Durante su carrera conquistó las cimas del Broad Peak, el Lhotse y el K2, ocupantes respectivamente de los lugares 12º, 4º y 2º entre los picos más altos del mundo. Szuchagda desapareció entre el 25 y el 26 de mayo del año 2023, mientras intentaba un ascenso en solitario del Monte Everest. En 2016 anunció que participaría en el primer intento húngaro de alcanzar la cumbre del Everest, sin oxígeno suplementario. Szuchagda enfermó mientras escalaba y tuvo que abandonar a los 7.900 metros. Tras sufrir problemas estomacales durante 3 semanas, perdió 15 kilos. En mayo del año 2023 comenzó un nuevo intento de coronar el Everest en solitario. No se sentía bien, con una tos profunda y un lagrimeo, pero estaba optimista y el día antes de empezar el ascenso escribió en su diario de expedición: «Tengo miedo, estoy feliz, estoy emocionado, estoy esperando el momento de despegar y el aterrizaje. Llegar a casa, veo frente a mí los últimos metros que conducen a la cima. Veo a mi pequeño corriendo hacia mí en el aeropuerto». En la tarde del 25 de mayo llegó la noticia al equipo de Szuchagda de que un escalador yacía inconsciente a 8.780 metros en la base del escalón de Hillary. Lo encontraron vivo y se empezó a organizar un rescate, pero en el transcurso de los preparativos, la montaña se lo tragó. Número 16. El cambio climático hace más difícil escalar el Everest. Escalar el Monte Everest es uno de los retos más difíciles incluso en las mejores condiciones meteorológicas, pero el peligroso ascenso se está volviendo aún más desafiante debido al cambio climático. El aumento de las temperaturas en todo el mundo está haciendo que tanto la topografía de los glaciares del Himalaya como los patrones climáticos en los que los montañistas se basan para planificar sus escaladas sean más impredecibles. Un número récord de 18 personas murieron al intentar coronar el Monte Everest en 2023, y el Ministerio de Turismo de Nepal ha sido criticado por incrementar el número de permisos de escalada. Las investigaciones de los últimos años han determinado que los glaciares del Himalaya se están adelgazando. El cambio climático está calcinando la región, provocando el retroceso de los glaciares y el derretimiento del permafrost, según un informe del año 2019. Antes de que la región comenzara a calentarse, los escaladores podían tener más confianza en atravesar algunas de las áreas ahora calificadas como traicioneras. Número 17. Los cuerpos se preservan por años por el hielo y el frío, en un lugar llamado el Valle del Arco Iris. El Valle del Arco Iris no es un lugar grato asociado a la belleza del colorido producido por los rayos del sol al atravesar las gotas de lluvia. Es más bien un espacio triste que deriva su nombre de la macabra sinfonía de colores, producida por las botas, chaquetas, bolsas y demás equipamiento de decenas de montañistas que perecieron en la zona de la muerte del Monte Everest. Desde 1922 en el Everest han muerto por lo menos 322 escaladores, la mayoría en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, por las avalanchas, el clima totalmente inhóspito y el agotamiento extremo de los montañistas. Respirar aire con poco oxígeno en condiciones climáticas adversas puede agotar al escalador y provocar la fiebre de la cumbre. Esta fiebre no es un estado febril medible con un termómetro. Es un término que describe la compulsión que se apodera de los escaladores por alcanzar la cumbre cueste lo que cueste. Muchos mueren en el intento y sus cuerpos se preservan por años hasta que son rescatados o hasta que la misma montaña se encarga de sepultarlos, quizá para siempre. Número 18. Las fallidas estatuas de Lenin y Stalin en el Everest. Se afirma que en 1952, un año antes de que Hillary y Norgay realizaran el primer ascenso reconocido del Monte Everest, una expedición soviética intentó coronar la montaña por la ruta norte del Tíbet. Las noticias de la época incluso difundieron la versión de que los montañistas rusos pensaban erigir estatuas de Lenin y Stalin para que los dos máximos líderes de la historia soviética miraran a la humanidad desde el punto más alto del mundo. Se dice que los miembros de la expedición de los soviets acamparon por última vez a unos 8.000 metros, desapareciendo después sin dejar rastros en su intento por conquistar la cumbre. Los soviéticos y después los rusos siempre han negado que tal expedición se llevara a cabo, a pesar de un informe de Yevgeny Kipper-Reiter en el Alpine Journal en el mismo año de 1952, que señalaba que estaba formada por 35 montañistas. Si bien quedar sepultado para siempre en el Everest es fácil, el hecho de que no se haya encontrado ninguna evidencia de la supuesta expedición rusa abona en favor de su falsedad.
Número 19. ¿Quién llegó primero a la cumbre, Hillary o Norgay? Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzin Norgay hicieron un pacto de caballeros. Nunca revelarían quién de los dos fue el primero en poner el pie en el punto más alto del planeta. Preferían decir que los dos habían llegado al mismo tiempo. De haber afirmado o sugerido que el primero en llegar a la cima del mundo había sido Hillary, habrían arrojado más gasolina al fuego antiimperialista que entonces crecía en India y Nepal. Sin embargo, un cartel publicado en Katmandú, capital de Nepal, poco después del ascenso, mostraba a Hillary viendo la espalda de Norgay. Igualmente, los dos hijos del Sherpa dijeron que, antes de morir en 1986, su padre les había revelado que el primero en hacer cumbre había sido él. Sin embargo, en una entrevista en 2003, 4 años antes de morir, Hillary dijo que el primero en coronar la montaña había sido él. En esa ocasión declaró: «Partimos a las 6:30 con el amanecer. Yo a la cabeza y Tenzin detrás, en la cuerda floja. Nunca hablamos de quién sería el primero. En realidad no me importaba, ya que toda la expedición era un asunto de equipo. Así que llegué primero a la cima, con él a solo 3 metros de distancia». Número 20. El presunto altercado de un aldeano con un fantasma. Mohan Singena, residente de Umbenni, un pueblo del Himalaya, afirmó que un día de invierno del año 2009, mientras talaba árboles para leña en la parte exterior de su casa, un hombre extraño se le acercó cuando el cielo se oscurecía. El extraño increpó a Singena, exigiendo saber por qué estaba talando los árboles, e intentó sujetar al aldeano por su gruesa camisa. Singh percibió que los dedos del extraño como que le hubieran traspasado la camisa sin romperla, como que se imaginó que podían hacerlo los dedos de un fantasma. Seguidamente, según Singh, el cuerpo del extraño empezó a crecer hasta alcanzar unos 2.7 metros de altura, y después comenzó a encogerse hasta quedar como un pollo. Singh dijo haber sufrido de una intensa fiebre después de que el extraño escapó. La principal damnificada de la experiencia fue una cabra que el aldeano decidió sacrificar en una ceremonia de exorcismo conducida por un sacerdote hindú. Número 21. El fantasma servicial del tercer hombre. En 1975, los británicos Dougal Haston y Duke Scott fueron los primeros escaladores en alcanzar la cima del Everest, por la cara suroeste del monte. Su método de escalar utilizaba presas para los dedos, cantos y borbotones, en lugar de la escalada tradicional de fisuras. Durante su ascenso, los montañistas dijeron haber percibido a un tercer escalador, que los ayudó a sobrevivir en una noche especialmente brutal. Supuestamente, el montañista fantasma con el que se encontraron les brindó compañía y les dio ánimos, ayudándolos a sobrevivir en la terrible noche. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 21 misterios y tragedias del Everest, aún sin resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.